Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más, una videoclase más. En este caso vamos a tratar el tema de biología en bachillerato y el tema que tenemos para hoy es la importancia de la biodiversidad y algunos datos importantes también sobre índices de biodiversidad que los vamos a ver en esta videoclase. Aquí tenemos básicamente los dos objetivos que queremos lograr con esta videoclase. El primero es interpretar los datos obtenidos del índice de biodiversidad de sitios de la localidad o con algunos ejemplos. También reconocer la importancia de la biodiversidad y de la necesidad de acciones que la protejan. Muy bien. ¿Saben ustedes cuántas especies hay en el mundo? Piénsenlo unos segundos. Bueno, alrededor de 1.8 millones de animales y plantas han sido descritas científicamente. Y debemos de decir que este 1.8 millones de seres vivos entre animales y plantas no son la totalidad de especies del mundo, ¿verdad? Esos son solo las reconocidas o las descritas científicamente en el planeta. ¿Cuántas especies desaparecen cada día? Le doy también un par de segundos para que lo piense. Bueno, se calcula que cerca de 150 especies desaparecen cada día. Esto significa que alrededor de 55.000 especies desaparecen al año. Incluso muchas de estas especies desaparecen sin siquiera haber tenido un registro de ellas o sin siquiera haber sido descubiertas por la humanidad. El ejemplo que tenemos aquí es de la vaca de Steller, que se extinguió en el año de 1768. Este animal podía llegar a medir alrededor de 8 metros de largo. Desde la cola hasta la cabecita, 8 metros de largo. Imaginen ustedes que un ser humano mide alrededor de, bueno, no llegamos ni a 2 metros. Entonces, un ser humano podía estar más o menos como de aquí a aquí. Y todo el resto, vean la comparación con esta vaca de Steller. De hecho, este dibujo que ustedes tienen aquí es un dibujo hecho por el científico que descubrió esta especie, que por cierto era de apellido Steller. Por eso le dicen así. Obviamente era un animal marino. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre los índices de biodiversidad. Los índices de biodiversidad son datos obtenidos y registrados en los transeptos. Y ahorita vamos a ver estos conceptos, este es uno de ellos, que estos datos se tabulan y se utilizan para calcular los índices de biodiversidad. Existen numerosos índices de biodiversidad que tratan de identificar ciertos aspectos que tienen que ver con la cantidad de especies o con la abundancia de una especie determinada en un hábitat específico. Los índices se combinan o entre ellos para poder analizar la diversidad y la riqueza de especies y de diversidad en un sector determinado. Muy bien, estos son algunos conceptos relacionados con los índices de biodiversidad que es importante conocer. El primero de ellos es abundancia relativa. ¿Qué es abundancia relativa? Es el número de individuos de cada especie que presenta una comunidad por unidad de superficie o volumen. O sea, esto viene siendo una densidad de población y el número de especies diferentes que se encuentran en el hábitat. ¿Eso qué significa? Que si digo que es el número de individuos de cada especie presentes en una comunidad por unidad de volumen, yo tengo que calcular o dar ese dato en relación a la cantidad de individuos por una superficie o volumen. Dicen volumen porque puede ser también agua, ¿verdad? Y superficie, pues sobre la superficie terrestre. Entonces yo podría decir que en 1 kilómetro cuadrado hay, no sé, 20 individuos de la especie de león, por decir algo. Entonces, de ahí se obtiene la abundancia relativa. Vamos con el transecto. Son técnicas de observación y recopilación de datos sobre especies de flora y fauna que permiten obtener los datos para luego ser analizados. Para hacer un transecto generalmente se utilizan cuerdas para poder delimitar el área de trabajo. Básicamente un transecto son las técnicas que usted utiliza
en una región determinada para hacer esa recopilación de los datos sobre las especies que existen ahí. Y generalmente se utilizan cuerdas para delimitar el área de trabajo. Después, riqueza de especies, o también se le llama riqueza específica, es el número de especies diferentes en una comunidad particular. ¿De acuerdo? Eso significa riqueza específica. Por ejemplo, si encontráramos este número que hay aquí, por ejemplo, 303.030 especies en una comunidad, y en otra encontramos esta otra cantidad de especies, que ya este es un número más grande, ¿verdad? Hasta aquí estamos hablando de 300 millones, 300.000.300.000, en otra. Entonces se puede decir que la segunda tendría una riqueza de especies mucho mayor que la primera. ¿Okay? Eso significa riqueza de especies o riqueza específica. Vamos con diversidad de especies. Bueno, la diversidad de especies es una función tanto del número de las especies diferentes, o sea, la riqueza de especies, ¿verdad? El número de especies diferentes, como de sus abundancias relativas o la uniformidad de estas especies. ¿Ok? Eso es la diversidad de especies. Es una función que se obtiene con la riqueza de especies y las abundancias relativas. ¿Okay? Un mayor número de especies y una abundancia más uniforme de las mismas resultan en una mayor diversidad de especies. Ahora vamos con el concepto de equitabilidad. ¿Qué mide la equitabilidad? Mide la abundancia de las especies y su distribución en un ecosistema. ¿Okay? Así una comunidad, por ejemplo, con 4 especies, tendrá una riqueza S igual a 4. ¿Qué significa? Que con esta letra se identifica esta variable, la equitabilidad. ¿Okay? Y si todas tienen una abundancia relativa del 25%, la equitabilidad será del 100%. Luego vamos a ver y analizar un poco con mayor detenimiento estos conceptos. Muy bien, aquí estamos, ¿ves? Con los transectos. Y les decíamos que eran las técnicas que se utilizan para poder obtener los datos de la cantidad de especies de flora y fauna en un sector determinado. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, un área del patio de mi casa, para poder identificar cuántas especies hay y sacar los índices de biodiversidad, entonces yo trazo cuerdas o líneas, que son estas que ustedes pueden ver aquí, para poder hacer ese conteo y decir, bueno, ya yo tengo cuánto mide el área donde yo coloqué estas cuerdas. Eso quiere decir que esa va a ser mi área de trabajo o mi transecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los índices de biodiversidad, que sirven para determinar la equitabilidad y la riqueza específicas de las especies. Tenemos 3 tipos de índices de biodiversidad. El primero es el índice de Simpson. Este índice es un parámetro que permite medir la riqueza de los organismos en una zona o comunidad dada. ¿Ok? O sea, esa riqueza específica de los organismos en una determinada área o en un determinado sector o en una comunidad determinada. Se cuantifica partiendo del número de organismos encontrados y su abundancia relativa. Este índice tendrá valores entre 0 y 1, que quiere decir que cuando nosotros apliquemos esta fórmula para obtener el índice de Simpson, el resultado siempre debe de ser un valor entre 0 y 1. Muy bien, entre más cerca de 1 se encuentre el valor obtenido, habrá una mayor diversidad. Eso apúntenlo por ahí. En el índice de Simpson, entre más cerca a 1 se encuentre el valor obtenido, habrá una mayor diversidad. Y entre más cerca del 0, menor será la biodiversidad. ¿De acuerdo? Muy bien, tiene una fórmula determinada que es S igual a 1 menos sumatoria, esta E, por decirlo así, significa sumatoria de PI al cuadrado. Luego, más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo obtener este índice. Ok, aquí esto es importante. Ese es el índice de diversidad de Simpson. Ok, ese es lo que se obtiene después de aplicar esta fórmula. Después tenemos PI. PI es igual a NI entre sumatoria de NI. Y aquí estaríamos hablando
de la abundancia relativa. Y aquí nos dice la fórmula que es NI, ¿verdad? Para poder aplicar esto, aquí nos dice la fórmula que es NI. NI es el número de individuos, ¿ok? Y luego tenemos una letra aquí que se llama D, que es sumatoria de PI al cuadrado, ¿de acuerdo? O la dominancia, a eso se le llama también dominancia. Muy bien, eso con respecto al índice de Simpson. Tenemos también dos índices más, el índice de Margalef y el índice de Shannon. En el índice de Shannon también podemos verificar aquí, según esta información, que corresponde a un indicador de la riqueza específica, ¿ok? ¿Qué nos da? Nos da la riqueza específica de un área determinada. Entre distribución de los individuos entre la cantidad total de la muestra, ¿de acuerdo? Los valores inferiores a 2, que dé el índice de Margalef, son considerados como zonas de baja biodiversidad. O sea, cuando se aplica esta fórmula, si el resultado es inferior a 2, es una zona con una baja biodiversidad. Y los valores superiores a 5 son indicativos de una alta biodiversidad. Y esta es la fórmula, D es igual a S-1 entre Ln por N. Ln es logaritmo natural. Y eso se saca con la calculadora científica. ¿Ok? Eso luego lo vamos a ver aquí ahorita cuando hagamos un ejercicio. Este es el botoncito de logaritmo natural. ¿Ok? Muy bien. Y N es el número total de individuos. Aquí tenemos D, la diversidad, S es el número de especies diferentes y N es el número total de individuos. Luego vamos con el índice de Shannon. En el índice de Shannon, este índice cuantifica la variedad de especies en los ecosistemas y su abundancia relativa. Este índice tiene valores entre 0 y 3. Si el índice es superior a 3, se tiene una diversidad alta. Y si está entre 2 y 3, las especies están en equilibrio. ¿De acuerdo? Si el valor es inferior a 2, la diversidad es poca. Entonces, vamos a aprender cómo se aplican los índices de Shannon, de Margalef y Simpson, pero más importante que eso, lo que vamos a aprender es a identificar el resultado de cada uno de estos índices para así poder determinar cuáles son las características según el resultado que nos dan los índices que tiene un sector determinado en cuanto a su biodiversidad. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí vamos con ejercicios. Con este ejercicio vamos a trabajar los tres índices. ¿Ok? Dice, ejercicios. En una práctica de biología, los estudiantes del colegio establecieron un transecto en las zonas verdes del colegio donde se han estado plantando algunas especies medicinales y frutales, entre otros que estaban ya originalmente ahí en el colegio. Los datos registrados son los siguientes. Entonces ustedes pueden observar que para recopilar la información de un transecto, lo más recomendable es elaborar una tabla. ¿Ok? Con esta tablita nosotros registramos los datos que encontramos en ese transecto. Podemos poner 3 columnas y las filas dependerán de la cantidad de especies que fueron encontradas. Podemos poner número 1, ¿verdad? Numerar las especies con numeritos del 1 a el número de especies que hayan sido encontradas. Luego el nombre de la especie, si se conoce, si no se conoce el nombre de la especie, pues entonces se puede colocar una referencia como por ejemplo especie no reconocida, número 1, especie no reconocida, número 2, en caso de que no conozcamos los nombres de las especies. Si conocemos el nombre común, por ejemplo, aquí lo que viene son los nombres comunes de estas especies, ¿de acuerdo? Pero también puede ser que nosotros anotemos en esta tablita los nombres científicos de las especies. Yo ahorita de ninguna de estas me sé el nombre científico, entonces no vamos a anotar ningún nombre científico. Estos son los nombres comunes o populares que se conocen para estas especies. Y luego para cada una de ellas tenemos el número de individuos. Por ejemplo, tenemos en la especie número 1
que es el limón dulce, y hay 3 individuos, o sea, hay 3 árboles de limón dulce en ese transecto que se analizó en la institución. Después tenemos menta, hay 5 plantas de menta, y así sucesivamente con las demás: orégano, culantro coyote, albahaca, hierbabuena, árbol de cas, palmera cocotera, árbol de mango y limón ácido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar el cálculo de los índices de Simpson, Margalef y Shannon, y vamos a interpretar los resultados obtenidos para cada uno de estos índices, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Voy a devolverme a la siguiente diapositiva. Vean que se hizo el transecto, ¿verdad? Y una vez que se analizaron las especies que había en este transecto, se colocaron en una tablita, se numeraron, se les puso el nombre y la cantidad de individuos. Luego, para poder realizar o sacar los índices, vamos a hacer básicamente una tablita similar a esta. ¿Ok? Solamente que esta tabla ya va a contener otros datos. Aquí las especies pueden seguir siendo numeradas, pueden poner los números de las especies o pueden poner en especie el nombre de la especie, el nombre común o el nombre científico. Aquí, para hacerlo más cómodo, está con números, ¿de acuerdo? Muy bien, para determinar el índice de Simpson hay que realizar un análisis, y realizar el análisis de resultados se deben hacer los siguientes pasos. Lo primero que hay que hacer es sumar el total de individuos. Es decir, si nosotros teníamos 3 de limón dulce, 5 de menta, 4 de orégano, etc., vamos a sumar todos estos para colocar el dato justamente aquí. Ven que aquí dice 3 entre 45 y aquí todas las especies sumadas son 45. ¿Ok? Entonces, en el índice de Shannon, cuya fórmula es esta, tenemos que llegar a determinar lo siguiente. Voy a devolverme un momento y vean que aquí tenemos un dato, PI, y luego ese PI hay que sumarlo todo y elevarlo al cuadrado. O más bien, elevar al cuadrado cada uno de esos datos y luego sumarlos todos. Es por eso que aquí, en este cuadro, ustedes ven NI dividido entre sumatoria de NI. Aquí tenemos NI dividido entre sumatoria de NI, eso nos va a dar el valor de pi, ¿ok? Que es la abundancia relativa. Cuando nosotros tenemos ese valor de pi, cada uno de ese valor de pi hay que elevarlo al cuadrado y luego sumar cada uno de ellos. Eso significa que NI dividido entre sumatoria de NI nos da como resultado pi, que es la abundancia relativa. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? NI sería este numerito, que es la cantidad de individuos de esa especie, y sumatoria de NI es este numerito, que es la cantidad total de individuos de todas las especies que están en ese transecto. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada una de ellas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar aquí la calculadora para que ustedes puedan observar el cálculo. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, específicamente lo que hicimos fue dividir 3 entre 45, o sea, NI, que es el número de especies, dividido entre la totalidad del número de especies. Entonces aquí hacemos 3 dividido entre 45. Y eso nos da 0,06666 y al final un 7. Vean ustedes que el valor que está aquí es 0,067. ¿Por qué? Porque este número se redondea. ¿Okay? Vean que se está trabajando además con 3 decimales después de la coma. Eso es importante conocerlo o saberlo. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este caso? Redondearon y pusieron 0,06 y este 6 se redondea, por ser mayor a 5 se convierte en un 7 y ese es el número que colocaron aquí. Muy bien, vamos a hacer los demás o comprobar algunos de ellos para que veamos que este cuadrito está bien. Hagamos este. 5 dividido entre 45. Aquí haríamos 5 dividido entre 45. Da 0.111. Aquí 0.111.
110. ¿Por qué 110? Por el redondeo. ¿Por qué por el redondeo? Porque si este cuarto 1 es menor a 5, entonces este queda redondeado hacia la unidad menor. Ok. Muy bien, si hiciéramos la prueba con cada uno de estos nos daría igual, pero no vamos a hacerlo. Voy a recordar nada más, NI, la cantidad de especies de la especie 1 dividido entre la sumatoria de NI, o sea, la cantidad total de especies encontradas. Después, una vez que se hace esta división, obtenemos este número, que es la abundancia relativa, o también llamado PI o Pi. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que sacar raíz, tenemos que elevar a la 2, más bien, el número PI o número Pi de abundancia relativa. Este numerito lo elevamos al cuadrado. Bueno, en una calculadora científica, para poder elevar al cuadrado, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla de X a la 2, ¿ven? Presionamos esta, y aquí, donde está, colocamos el número que queremos elevar, en este caso 0.06, vamos a ver, 0.067. Bien, si damos un igual, aquí tenemos el resultado, 0,00, vean que ahora aquí pusieron 4 decimales después de la coma. ¿Para qué? Para que el dato sea de más exacto, ¿verdad? Entonces, esto lo pusieron en 0,45 porque le hicieron un redondeo a este último 4. Como este 8 es mayor a 5, este pasa a convertirse en un 5. ¿Ok? 0,0045. Muy bien. Si hiciéramos las pruebas con cada uno de estos, bueno, pues cada uno de estos elevado a la 2 nos daría el número que está aquí. Vamos a comprobar este de aquí. Este es 0.089, perdón, no lo di aquí. Este, x a la 2, para elevar el número que pongamos aquí a la 2, 0.089. Y eso da 0.0079. Y aquí está el resultado, 0.0079. Muy bien, así es como sacamos entonces para el índice de Simpson, ¿verdad? Pi, y cómo sacamos pi al cuadrado. Pero vean que la fórmula que utiliza el índice de Simpson es sumatoria de pi al cuadrado. ¿Qué significa? Que tenemos que sumar todos estos resultados de aquí. Si nosotros sumamos todos estos resultados, esta es la suma total. Bien, entonces, ya tenemos el dato de sumatoria de pi al cuadrado, que es 0,1091. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya con eso, lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula ese valor, porque los otros datos son muy sencillos. Tenemos que ese, o sea, el índice de Simpson es igual a 1 menos sumatoria de pi a la 2. Eso significa que sería 1 menos este número. Y este es el resultado que nos indica. Vamos a comprobarlo en la calculadora científica para nada más determinar que esté bien. Hacemos 1 menos 0.1091. Y vean que el resultado es 0,8909, que es este que está aquí. Muy bien, ahora vamos a interpretar este resultado. Recuerdan ustedes que cuando analizamos o estuvimos revisando los índices, dijimos que en el caso del índice de Simpson, entre más cerca de 1 se encuentre el valor obtenido, habrá una mayor diversidad, y entre más cerca de 0, menor será la biodiversidad. Entonces, para analizar el resultado que obtuvimos nosotros en este ejercicio, tendríamos entonces que decir, como este número es cercano a 1, ¿lo ven? No es un número lejano a 1, está mucho más cerca de 1 que cerca de 0, o sea, de hecho es casi un 1. Entonces, tendríamos que decir que en ese transecto en el que se analizó hay una gran biodiversidad. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de especificar un resultado, tendríamos que decir
Bueno, según lo que dice aquí en el análisis de resultados, ¿verdad? Decimos que la dominancia es de 0,1091. Recuerden que esta era la dominancia, ¿verdad? Esta de aquí es la dominancia. ¿Ok? Esta es la dominancia. La sumatoria de pi al cuadrado es la dominancia. Eso nos indica si hay alguna especie que domina por sobre otras en ese transecto determinado. Eso indica que es relativamente bajo, o sea, no hay una especie que domine sobre las demás. Y ya cuando analizamos este resultado, que es el propio del índice de Simpson, damos por dicho que como es cercano a 1, es un indicativo de alta biodiversidad en el transecto observado. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente, que es el índice de Shannon. En el índice de Shannon, vean que tenemos prácticamente lo mismo en un inicio. Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos la especie numeradas del 1 al 10, tenemos NI entre sumatoria de NI, que eso también lo hicimos, recuerden aquí, en el índice de Simpson, ¿okay? Es un cuadro que se saca igual, y cuando hacemos esta división, eso nos da pi, o la abundancia relativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el resultado de estas divisiones, lo cual da pi o la abundancia relativa para cada una de las especies. Lo que pasa con el índice de Margalef es que el índice de Margalef tiene una fórmula totalmente diferente al índice de Simpson, entonces tenemos que estudiarla por aparte o realizarla por aparte. ¿Ok? Bueno, aquí estamos con el índice de Shannon. Este es el índice de Shannon. El que estamos viendo ahorita es el índice de Shannon. Sí, perdón, este es el índice de Shannon y luego el siguiente sería el de Margalef. Ok, entonces, en el índice de Shannon, vean que tenemos, voy a volver nuevamente a esa parte, aquí en el índice de Shannon, vean que su fórmula es un poco más compleja, parece ser un poco más compleja, pero no tanto. Ahorita lo vamos a determinar de manera adecuada. Y aquí dice que el índice de Shannon, H', significa esa comita, dice, es el índice de Shannon, NI es el número de individuos, PI es NI entre sumatoria de NI, que eso nos da la abundancia relativa. Y con eso tenemos que hacer esta operación matemática anteriormente, que es tomar PI y multiplicarlo por una división entre el logaritmo de PI entre el logaritmo de 2. No se asusten, eso no es tan complicado, ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a volver al ejercicio del índice de Shannon, que es este, para poder determinar lo siguiente. Ok, aquí ¿qué tenemos? Tenemos la abundancia relativa para cada una de las especies. Entonces, para cada una de las especies vamos a hacer precisamente esto que está entre paréntesis en la fórmula del índice de Shannon. Muy bien. ¿Por qué vamos a hacer para cada una de las especies esto? Porque luego hay que hacerle sumatoria. ¿Lo ven aquí? Luego hay que sumar todos estos resultados. Eso significa extraer fuera del paréntesis. Significa que primero hay que resolver esto y luego hacer una sumatoria de todos estos resultados. Bueno, aquí se está haciendo y nos dan el resultado. Vamos a confirmarlo o corroborarlo. Aquí tenemos la calculadora científica y dice que lo que hay que hacer es multiplicar PI, que para la primera especie en este caso es 0,067, lo vamos a multiplicar por una división. La división sería logaritmo de PI entre logaritmo de 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero podemos poner el valor de PI, que sería 0.067. Y eso lo vamos a multiplicar por una fracción. Ven, aquí está el botoncito de fracción. Entonces, ¿cuál es la parte que va arriba? Dice logaritmo de PI, o sea, logaritmo de este mismo número, PI. Hacemos esto, logaritmo, ¿y cuál es PI? El mismo número, 0.067, le cerramos el paréntesis, y luego en la parte de abajo lo que hay que poner es logaritmo de 2, y le cerramos el paréntesis, ¿ok? Y ahí tenemos un resultado. ¿Lo ven? Es menos 0.2612. Aquí tenemos el resultado.
Como ustedes pueden ver en el cuadrito dice menos 0.2612. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer exactamente lo mismo con cada uno de estos. Voy a comprobar, qué sé yo, voy a comprobar este de aquí abajo con la calculadora científica para determinar o ver si está bien el resultado. ¿Qué hacemos? Bueno, dice que es PI. ¿Cuál es PI? 0.130, este, ¿verdad? Muy bien, entonces hacemos 0.130 y eso lo vamos a multiplicar por una fracción. ¿Cuál es la fracción por la que vamos a multiplicar eso? Ok, la fracción por la que vamos a hacer esa multiplicación sería logaritmo de PI, o sea, logaritmo de ese mismo número, 0.130, cerramos paréntesis, y abajo sería logaritmo de 2, cerramos paréntesis, y aquí tenemos un resultado, menos 0.3826, lo pueden ver aquí. Ok, entonces, una vez que determinamos o hacemos cada uno de estos para cada una de las especies, hacemos una sumatoria para obtener la sumatoria. Sería sumar este, más este, más este, más este. Ok, sumamos todos y aquí vemos el resultado de la sumatoria. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, cuando ya tenemos esto para el índice de Shannon, hacemos lo siguiente. Aplicamos la fórmula que sería índice de Shannon es igual a menos, este menos no se les puede olvidar, ¿okay? Ahí que hay un menos, no sé si ahí lo pueden observar perfectamente en la fórmula, ¿okay? Ese menos la sumatoria de PI, nosotros ya tenemos aquí la sumatoria, vean que la sumatoria es este número negativo que se coloca aquí, entonces a la hora de hacer o aplicar la operación matemática tenemos que dejar el menos que está allá afuera. Ok, aquí está el menos, ¿lo ven? Ahí está ese menos donde puse ese puntito. Y dentro del paréntesis, este número. Eso quiere decir que tenemos menos, y entre paréntesis, menos 3.2259. Entonces, este menos de afuera lo que hace es convertir en positivo el número de adentro, que da como resultado 3.23. ¿Ok? Luego, este resultado muestra que las especies se encuentran en equilibrio, dado que el mayor obtenido se encuentra entre 2 y 3. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué era lo que decía el índice de Shannon para interpretar el resultado. Si está entre 2 y 3, las especies están en equilibrio. Si el valor es inferior a 2, la diversidad es poca. Si el índice es superior a 3, se tiene una diversidad alta. ¿Ok? Y las especies se encuentran en equilibrio. Entonces, vamos a volver otra vez a esa diapositiva para que ustedes puedan observar aquí. Estamos claros que este número es mayor a 3, pero por muy poco. Entonces, podemos decir que las especies se encuentran en equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien, eso entonces con respecto al índice de Shannon. Ahora vamos a analizar o a revisar el siguiente, que es el índice de Margalef. En el índice de Margalef, la ventaja que tenemos es que no tenemos que hacer la tablita y hacer cada uno de estos por aparte. El índice de Margalef se obtiene ya con los números que nosotros tenemos ahí anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular el índice de Margalef, lo primero, según la tabla de los datos, el número total de especies, o sea, S, es 10. Eso está claro, ¿verdad? Son 10 especies. A eso se refiere el número total de especies. ¿Ok? 10 especies. Eso quiere decir que tenemos que usar como S el número 10. Una cosa es el número total de especies y otra cosa es el número total de individuos. El número total de individuos se representa con una N mayúscula. Y en este caso sería, ahora sí, la suma de todas las especies encontradas de cada tipo en el transecto. Eso significa que N es igual a 45, porque ya habíamos hecho la suma anteriormente del total de individuos, ¿verdad? Que era 45 individuos en total que habían en ese transecto.
Muy bien, ahora aplicamos la fórmula. La fórmula de Shannon dice que D, o sea, índice de Shannon es igual a S menos 1 entre el logaritmo natural de N. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver otra vez la calculadora científica, vamos a borrar este dato. Y hacemos S menos 1. Muy bien, primero vamos a hacer aquí el signo de división para poder hacer una división. Y aquí ponemos 10 menos 1 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos que poner logaritmo natural. Ojo, una cosa es logaritmo, que es este, y otra cosa es logaritmo natural. En este caso, la que tenemos que aplicar, a diferencia del índice de Shannon que vimos anteriormente, es esta tecla, logaritmo natural. El índice de Shannon era con logaritmo, esta, ¿recuerdan? Ok, para el índice de Margalef aplicamos este, logaritmo natural de n. ¿Qué es n? El número total de individuos, o sea, 45. Cerramos el paréntesis y eso nos da un resultado de 2.36. Veanlo aquí. Ok, entonces, de acuerdo con los resultados, al ser el índice superior a 2, el área en la que se tomaron los datos tiene un nivel medio de diversidad. Bien, entonces si regresáramos aquí a lo que nosotros estuvimos viendo en el índice de Margalef, nos da un análisis de los resultados. Si los valores son inferiores a 2, son considerados con baja biodiversidad, y si son superiores a 5, son indicativos de alta biodiversidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 son considerados zonas de baja biodiversidad. Vamos a ver cuál fue el resultado que obtuvimos. 2.33 tiene un nivel medio de diversidad. ¿Por qué? Porque es superior a 2, pero no llega a 5, que es el indicativo de alta biodiversidad. En este caso diríamos que tiene un nivel medio de diversidad. Muy bien, ese sería básicamente los 3 tipos de índices de biodiversidad, ¿verdad? Que serían el índice de Simpson, el índice de Margalef y el índice de Shannon, y cómo se interpretan cada uno de los resultados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a un pequeño gráfico, porque cuando usted recupera o recopila datos sobre la biodiversidad en un transecto determinado, es más fácil representarlos en una gráfica o en un cuadro. Generalmente estos se pueden hacer en una hoja de Excel o también se pueden hacer a mano. Noten ustedes, ¿verdad? Vamos a recordar un poco algunas cosas o algunos conceptos sobre gráficos. Los gráficos tienen un título, ¿verdad? Y luego tienen 2 ejes, un eje Y, que generalmente se le llama a este eje Y luego tenemos un eje X, que generalmente se le llama a este eje horizontal eje X. ¿De acuerdo? Entonces, para poder representar, aquí ponemos el título para cada uno de los ejes. En este caso, el número de especies se coloca en el eje Y. Y las especies, o cada una de las diferentes especies, se colocan en el eje X. Entonces, nosotros podemos decir que con respecto a la especie 1, que si recordamos era el limón dulce, y vemos aquí, dice que hay 3 individuos de limón dulce o de la especie 1. De la especie 2 hay 5 individuos. En este caso de la especie 8 podemos decir que aquí hay 4 individuos en la especie 8. ¿De acuerdo? Incluso si ustedes tienen un gráfico como estos y ya no una lista de lo que obtuvieron en un transecto, con un gráfico como estos también pueden sacar u obtener los índices que ya vimos. El índice de Shannon, el de Simpson y el índice de Margalef. Pero sí es importante que aprendan a visualizar y a representar ustedes mismos también transectos por medio de gráficos como estos. Muy bien, algunas razones por las que es de gran importancia la biodiversidad. Bueno, primero, se mantiene el equilibrio en todos los ecosistemas de la biosfera o de la biosfera. Muy bien, ¿qué significa? Que una gran biodiversidad en el planeta Tierra hace que podamos mantener el equilibrio natural en la biosfera. Además, interviene en la limpieza de la capa hídrica y atmosférica,
¿ok? Gran cantidad de biodiversidad de plantas y animales nos ayuda a limpiar nuestro planeta, el agua de nuestro planeta, la atmósfera de nuestro planeta. Además, proporciona alimento que nos permite realizar nuestras funciones metabólicas, correcto. Si hubiesen muy pocas especies, no sé, por poner un número, solamente 10 especies de plantas y solo 10 especies de animales, pues imagínense que nuestra dieta se reduciría a solamente un tipo de alimentos determinados. Eso quiere decir que no podríamos tener fuentes suficientes para obtener alimento y realizar nuestras funciones. Una biodiversidad alta, grande, también impide la desertización. Eso significa que impide que hayan zonas desérticas o que las zonas desérticas se extiendan mucho. Proporciona fuentes energéticas para poder desarrollar nuestros quehaceres diarios. Mantiene la economía del planeta a través de actividades agrícolas, ganadería, textilera, cosméticos, medicinas. Recordemos que muchísimas de estos productos se obtienen de la naturaleza, por no decir todos. Entonces, una gran biodiversidad ayuda a que podamos mantener la economía. Además, permite el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas. Muy importante estos puntos sobre las razones por las cuales es importante mantener la biodiversidad en nuestro planeta. Ok, algunas amenazas que atentan contra la biodiversidad. ¿Cuáles son? Bueno, la transformación y la destrucción de la tierra y los océanos. Por ejemplo, la finca Cruzitas en San Carlos por la extracción ilegal de oro. La finca Cruzitas en San Carlos es un área de muchísima riqueza ecológica, de mucha biodiversidad, pero la gente se mete ahí de manera ilegal, trata de extraer el oro y esto causa un impacto profundo en la biodiversidad de la zona, lo que impacta así en la comunidad de San Carlos y en las zonas aledañas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando y destruyendo la tierra y los océanos para obtener beneficio de ellos, pero lo hacemos de una manera inadecuada, ¿sí? Sin controles, sin rigurosidad, y eso hace que perdamos la riqueza y estas cosas atentan contra la biodiversidad. Después, la introducción de especies exóticas. Esto es importante. Una especie exótica es una especie que proviene de otro lugar y es introducida de manera casi que obligatoria o forzada en un ecosistema determinado. Entonces, por ejemplo, en el año 2008, el MINAE planteó la necesidad de eliminar cerca de 10 especies invasoras que se conocían, 6 animales y 4 vegetales de la isla del Coco, para evitar la pérdida de la biodiversidad original del parque. ¿Qué es lo que sucede? Que si alguna especie exótica se introduce en un ambiente determinado, una especie que no es de ahí, ella empieza a consumir recursos y empieza a formar parte de ese ecosistema, pero necesita alimentarse, necesita refugio, necesita reproducirse y muchas veces los ecosistemas no están preparados para albergar especies exóticas que provienen de otras fuentes. Entonces, eso causa la destrucción de la biodiversidad o de la riqueza de biodiversidad en un área determinada. Por supuesto que la contaminación es una de las mayores cosas que atentan contra la biodiversidad en el mundo. Vean ustedes aquí este riachuelo y esta contaminación enorme y terrible que se puede ver aquí. Qué montón de basura. Bien, no tiremos basura a los ríos, por favor. La basura al basurero, como dicen nuestras mamás. Muy bien, el cambio climático, por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares hace que se pierda biodiversidad en estas zonas. Aquí tenemos una imagen que más o menos lo ejemplifica. Muy bien, ¿qué causa el derretimiento de los polos? El calentamiento global. ¿Y qué causa el calentamiento global? Las emisiones de gases al ambiente. Por ejemplo, el uso de muchísimos automóviles y de fábricas hace que se produzca smog, ¿verdad? O dióxido de carbono que va a la atmósfera y esto hace que se sobrecaliente el planeta. Funciona como un efecto invernadero, se sobrecalienta el planeta y cuando se sobrecalienta el planeta empiezan a derretirse los polos y eso causa un deterioro en el medio ambiente de algunas especies como osos polares, focas, pingüinos, etc. Entonces eso hace que baje la biodiversidad en esas zonas. También la sobreexplotación
el coleccionismo, ¿verdad? ¿Qué es el coleccionismo? Bueno, el coleccionismo es, ¿han visto esa gente que tienen pegada esas películas donde salen una pared con una cabeza de venado pegada, una cabeza de oso pegada en la pared? Bueno, ese es el coleccionismo, la caza furtiva. La sobrepesca también, cuando no controlamos bien la pesca en los mares y se sobreexplota. Con mucho consumo de carne de animales, ¿verdad? Últimamente se está consumiendo muchísima carne de cerdo, muchísima carne de res, y esto hace que terrenos de gran extensión sean utilizados para ganadería, lo que hace que muchas de las especies que vivían ahí originalmente se queden sin terreno donde habitar. Entonces, estamos claros, estas son algunas de las amenazas que atentan contra la biodiversidad en el planeta. Algunas de las acciones para proteger la biodiversidad son las siguientes. ¿Ok? Esto también es importante. Establecer legislaciones para que todas las actividades económicas se mantengan y mejoren los ecosistemas. ¿Qué significa? Que tenemos que emitir leyes. No podemos nada más andar por ahí sembrando lo que queramos, cazando lo que queramos y comiendo lo que queramos. Tienen que haber leyes que protejan algunas zonas, que protejan algunas especies y que nos indiquen cuál es la manera correcta de explotar los ecosistemas para poder desarrollar nuestras actividades económicas de una mejor manera. Restaurar ambientes o ecosistemas ecológicos dañados por la actividad humana, esto es importante, es una acción que podemos realizar para proteger la biodiversidad o para recuperarla. ¿Okay? Hay veces se hacen campañas de limpieza de playas, campañas de limpieza de ríos, etcétera. Eso que estamos haciendo ahí, estamos recuperando estos ambientes. El uso de recursos naturales en forma eficiente, promoviendo el reciclaje y la reutilización, también es importante. Uso de recursos naturales en forma eficiente, que podamos usar de manera eficiente los recursos naturales para no explotarlos y promover reciclaje y reutilización. Esto lo podemos hacer desde nuestras casas. Desde nuestras casas podemos reciclar. Desde nuestras casas podemos hacer una compostera para el tratamiento de los desechos orgánicos. Podemos utilizar el plástico, las botellas de plástico, no sé, llámese Coca-Cola, Bicola, Pepsi y demás, Mirinda y todas esas para hacer ecobloques. Bueno, existen muchísimas formas de proteger el medio ambiente desde nuestros hogares. También tenemos que proteger las necesidades de las generaciones presentes y futuras, porque no solamente nosotros vivimos en este planeta vivimos nosotros y todos los que falten por nacer. Entonces tenemos que cuidar el planeta a esas personas. Tenemos que reducir cualquier efecto negativo en las actividades económicas que se desarrollen en las comunidades y que atenten contra la biodiversidad y el medio ambiente. Tenemos que establecer áreas protegidas para la protección y conservación de las especies, que eso es importantísimo, ¿verdad? Y que cabe también un poco dentro de las legislaciones, ¿verdad? Las legislaciones son las que se encargan de dictar cuáles son estas áreas protegidas para la conservación y protección de varias especies en el planeta. Muy bien, llegamos al fin de esta manera. Espero que les haya gustado. Practiquen los índices de biodiversidad, que es importante, y los invito también a que cuiden el planeta Tierra, a que cuiden la biodiversidad, porque es importante para poder desarrollarnos de una manera adecuada en el planeta y poder seguir viviendo y coexistiendo con todas las especies que habitan el mundo. Muchas gracias.